como todas las semanas, el análisis internacional de la mano del doctor Pablo Hueve, que es analista internacional, docente. Doctor, ¿cómo le va? Un gusto, un placer saludarlo como todas las semanas. ¿Cómo va? Es recíproco, querido Ezequiel. Muy buenas tardes. Mi saludo para todas y todos allí en el canal, compañeras, compañeros de la producción, del control central y para toda la teleaudiencia federal. Un análisis de esta semana muy interesante en cuanto a los asteriscos, los títulos que tenemos y lo que está sucediendo a nivel internacional, que está definiendo la agenda del planeta, de la Argentina también, doctor, ¿no? Sí, Ezequiel. Vamos a comenzar desde Europa y nos venimos para América Latina, donde nuestros dos vecinos tienen novedades, en algún caso preocupantes, en otro lado muy positivas. Le comento que hace una hora y media terminó una reunión entre los 30 países de la OTAN y la Federación Rusa. Tema: Ucrania. Le comentamos a nuestra teleaudiencia que allí estamos viendo una imagen que desde la desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, los que tengan menos de 30 años no deben ni saber que hubo un enorme país, el más extenso del planeta, que se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y que prácticamente en pocos meses se dividió en 15 países soberanos, uno de ellos, Ucrania, que ante la amenaza, ante su voluntad de unirse a la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, la Federación Rusa dijo: no, hasta acá llegó mi paciencia, porque si Ucrania entra a la OTAN, voy a tener tropas occidentales prácticamente a las puertas de Moscú. ¿Qué hizo Vladimir Putin en su segundo mandato? Ocupó la península de Crimea porque en el puerto de Sebastopol está la flota rusa. De esa manera, entonces, lo que plantea Vladimir Putin es: yo no puedo tener mi flota de submarinos nucleares, de buques nucleares, en un país que esté dentro de la OTAN. Esto se generó a partir de que Ucrania, le comento, Ezequiel, tiene claramente una división étnica entre las dos partes del país. La parte oriental, que es claramente prorrusa, ciudadanía rusa, ortodoxos en cuanto a la religión cristiana, y la parte occidental, que es muy europeizada, occidental, me refiero de Europa Occidental, y que son católicos. Esto también lleva a que Ucrania sean dos países como mínimo dentro de uno. Bueno, la cuestión es que Vladimir Putin la semana pasada acercó 100.000 soldados a la frontera con Ucrania y estamos hablando de un conflicto, la posibilidad de un conflicto militar en Europa Central. Entonces la OTAN, ¿qué contestó? No, pare, vamos a reunirnos y vamos a ver qué pasa. La reunión terminó hace una hora y media. Según este señor que estamos viendo, que es el secretario general de la OTAN, los pedidos de la Federación Rusa son inaceptables. ¿Cuáles son? Primero, que la OTAN saque todos los militares que tiene cerca de la frontera con Rusia. Segundo, que limiten los armamentos. Y tercero, esto es lo más grave, que todos los ex países de la Unión Soviética, Georgia, Armenia, etcétera, que entraron a la OTAN, se vayan. La respuesta de la OTAN fue: nosotros no tenemos derecho de veto y por lo tanto no vamos a echar a nadie. Pero vamos a poner en stand-by el tema de Ucrania. Si yo le tengo que decir a usted las caras que vi, no hubo acuerdo. De todas maneras, una reunión de 4 horas no viene a solucionar un problema que tiene varios años. Razón por la cual vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Saltamos un poquito. En el Reino Unido está caliente la cosa y no como la temperatura que tenemos acá. El señor Boris Johnson, primer ministro, acaba de tener que reconocer en el Parlamento que, ahí ya vamos a hablar de este señor, el ministro de Defensa, que hizo una fiestita en la residencia del primer ministro inglés en mayo de 2020, cuando todo el Reino Unido estaba confinado, y él dice que fue a la fiestita, en realidad que él no sabía que era una fiestita. Bueno, ahora ya se sabe que hubo un correo electrónico, que invitaron a más de 100 personas, mientras el Reino Unido veía cómo la gente se moría y no podían ir a los velatorios y cosas por el estilo. Pero además, ese señor que estábamos viendo recién en imagen, el secretario de Defensa británico, siempre para esta época, el gobierno británico contesta a la Argentina que los días 3 de enero, nosotros lo hicimos la semana pasada, Argentina reivindica
la soberanía sobre las Malvinas y el Reino Unido reivindica su obligación de defender a las islas. Bueno, ese señor que estamos viendo dijo que va a defender a las Islas Malvinas de los matones argentinos. Wow. Vea, Ezequiel, uno está acostumbrado al lenguaje bélico británico respecto de la Argentina, pero uno quisiera recordarle que no fue la Argentina la que se alió con Estados Unidos para destruir a Irak, no fue la Argentina la que se alió con Estados Unidos para destruir Afganistán, no fue la Argentina la que le mintió a la sociedad internacional para fraguar ocupaciones en países y matar a personas solamente por tener una religión o grupo étnico diferente. Además, si lo que pretende ese señor que está al lado mío en la imagen es decir que Argentina es una amenaza, bueno, perdóneme la comparación, creo que la barra brava de estudiantes de Río Cuarto tiene más poder de fuego que las Fuerzas Armadas argentinas. Entonces, busquen otro argumento para justificar que en las Islas Malvinas está la base militar más grande del Reino Unido fuera de Europa. Busquen otro argumento. El control bioceánico, la pesca, el petróleo y la Antártida. Pero no digan cosas de las cuales tarde o temprano se van a tener que enrojecer de vergüenza. Vengamos a América del Sur, Ezequiel. Sí. Vamos de lo malo a lo bueno. Hay una muy mala noticia de Brasil. El gobierno del presidente Jair Bolsonaro, que es un enemigo declarado del Mercosur, sí, derogó el viernes pasado la resolución que habían firmado, el tratado que habían firmado Alfonsín y Sarney en 1985 respecto de la utilización de la marina mercante para sacar los productos agropecuarios de los puertos argentinos. Eso es un golpe mortal para la marina mercante argentina, que ya lo había tenido durante el gobierno de Carlos Menem, cuando Carlos Menem privatizó la marina mercante. Este acuerdo que teníamos con Brasil era un acuerdo que mantenía vivo lo poco que quedaba de la marina mercante argentina. Le recuerdo a usted que en impuestos implican 7.500 millones de dólares anuales que se perderían. La otra cuestión que estamos viendo es que el presidente Bolsonaro prácticamente le declaró la guerra a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque los militares se hartaron de él y empezaron a exigir a los miembros de las Fuerzas Armadas que se vacunen. Le recuerdo que ese señor que está leyendo un papel ahí, que es el presidente de Brasil, ha hecho un culto de la no vacuna y ha hecho un culto de pedirle a la gente que no le dé importancia a esta gripezinha. Bueno, sin embargo, las Fuerzas Armadas han reaccionado y han dicho no. Perdón, señor presidente, le vamos a exigir no solamente a los militares activos, sino a sus hijos menores que se vacunen con la vacuna china. ¿Qué contestó el señor del medio? Que va a iniciar una investigación por corrupción para ver si las Fuerzas Armadas tienen alguna especie de negocio con el gobierno chino. Parece que el ladrón cree que son todos de su misma condición, Ezequiel. Pero vamos a terminar con una buena, con el otro vecino nuestro, el gobierno de Chile. Le comento, Ezequiel, que Gabriel Boric, sí, este flamante presidente de izquierda, que antes de ayer fue confirmado por la Junta Electoral como presidente electo, acaba de hacer su primera designación. Matías Mesa López Andía va a ser su jefe de gabinete. Usted dirá, ¿y quién es y qué nos importa? Bueno, primero que fue su jefe de asesores durante la campaña electoral. Los que vimos todos los debates electorales, vimos cómo cualquier tema, mire la cara de niño que tiene verdaderamente, sí, sí. Es una persona muy joven, es abogado y ha hecho un máster en el exterior sobre protección de los derechos humanos. Él es militante de la coalición Convergencia Social, que es el partido de Gabriel Boric, pero además es el responsable de los discursos de Gabriel Boric. Yo vi todos los debates, le comentaba, y había que ver cómo cualquier tema que tocaba Gabriel Boric lo enfocaba directamente hacia los derechos humanos. Ojo con esto que no es menor, Ezequiel, porque la designación de esta persona va a marcar la política interna y externa, porque claramente algunos, como Kast, el derrotado candidato de la derecha, sostenía que la tibieza de Boric respecto de Nicaragua, Cuba y Venezuela era oportunismo electoral, pero que Boric se iba a alinear con ellos. Le puedo asegurar, Ezequiel, que la designación de un militante en la defensa de los derechos humanos garantiza que Chile vuelve al club
de la defensa de los derechos humanos por sobre cualquier alineamiento ideológico. Sirva esto como severo llamado de atención para el gobierno argentino, no por nuestras relaciones con Chile, sino por el papelón supino que el gobierno del presidente Alberto Fernández acaba de cometer con Nicaragua. Las contradicciones de la política exterior argentina, que pretende ser una política de derechos humanos, pero también una política aliada de gobiernos autoritarios, solamente por el hecho de decirse antiimperialistas, hizo que tuviéramos que enviar a un embajador político, por supuesto, Capitanich, a la asunción del autócrata nicaragüense Daniel Ortega. ¿Y sabe a quién le pusieron al lado? A un delegado de Irán acusado por la justicia argentina de ser el autor intelectual del atentado a la AMIA. Ahora Argentina está horrorizada y se ha quejado ante Nicaragua. ¿Sabe lo que siento, querido Ezequiel? Que a veces, cuando los gobiernos le faltan el respeto a la política exterior, nombramos a políticos fracasados o a exgobernadores que no tienen idea de política exterior, lo terminamos pagando muy caro. Alguien alguna vez me dijo, cuidado con las decisiones que tomes en la vida, no sea que vayas a tener que llorar como niño lo que no sabes defender como adulto. Alberto Fernández tendrá que decidir si quiere priorizar la defensa de los derechos humanos o la defensa de la interna del Frente de Todos, ideológica y política. Yo lamento profundamente este nuevo papelón argentino. Pero ¿cómo se vuelve, Pablo, de este papelón argentino? No hay manera de explicarlo. No se vuelve, Ezequiel, y usted me abre las puertas para decirlo. No se vuelve. Los que enseñamos teoría de relaciones internacionales sabemos que el alineamiento internacional es algo que se hace con el tiempo, pero sabe además, usted me da la puerta para hacerlo, repito, Argentina está en plena negociación con el Fondo Monetario Internacional por una deuda que, aunque haya arreglo, es impagable. Si llegamos a un arreglo, lo vamos a tener que revisar en 2 años. Pero además, ¿usted sabe cómo se vota en el Fondo Monetario? En el Fondo Monetario, el board, el directorio, vota por cuotas. Es decir, el país que más pone es el país que más votos tiene. Claro. Argentina en este momento está malquistada con el Reino Unido, con Japón y con Estados Unidos. Esos 3 países tienen el 40% de votos en el directorio del fondo. Hay una muy mala señal. Cuando Argentina ratificó que iba a ir a la asunción de Daniel Ortega, el gobierno de Estados Unidos advirtió que no estaba de acuerdo con la declaración del Fondo Monetario que cuestionaba el crédito que se le dio a Macri. Es decir, el Fondo Monetario dice, y Alberto Fernández tal vez tenga razón, y Estados Unidos advirtió que no coincide con esa opinión. Sigamos jugando con fuego. Argentina va a tener que entender, como decía el ex canciller, digo porque el actual gobierno se define como camporista. Sin embargo, el canciller de Héctor Cámpora, a quien yo sigo ideológicamente, no a Cámpora, sino Juan Carlos Puig, un profesor de la Universidad de Rosario, decía que había que desideologizar la política exterior y había que reconocer cuando uno estaba devaluado internacionalmente. Usted lo acaba de decir, Ezequiel. Luego de este papelón se acentuó nuestra devaluación. Pero si usted prefiere, como presidente, no escuchar a los técnicos y escuchar solamente a un grupo de militantes, las consecuencias están a la vista. La explicación de Capitanich, que es el hermano del gobernador de Chaco, fue no estaba enterado, no sabía, oscurecer en vez de aclarar una situación realmente muy sensible para la Argentina, ¿no? Y alguna vez también este gobierno, que se dice que es diferente y que cuestiona toda la investigación llevada adelante por el extinto fiscal Nisman, ¿por qué siguen bajo la misma línea de investigación? Alguna vez, cuando ustedes lo deseen, vamos a charlar de la investigación del caso AMIA y yo le puedo asegurar que todo es una falacia y que yo lamento que nuestras hermanas y hermanos de la comunidad judía tengan que seguir padeciendo esta ignominia que es la complicidad del Estado argentino con la negación de la investigación, porque siempre es más fácil echarle la culpa a un país que sabemos que no se va a defender porque Irán es, por militancia, un desafío permanente a Occidente. Pero ¿qué me diría usted si yo le digo que los atentados de la Embajada de Israel y la AMIA tuvieron directa relación con la campaña electoral de Carlos Menem de 1989, con el incumplimiento de promesas al entonces líder sirio, al-Assad, Hafez al-Assad, y que la investigación debió haberse hecho a partir de la pista siria, pero por presiones norteamericanas del gobierno demócrata de Bill Clinton,
se orientaron hacia la pista iraní y ahora no sabemos cómo salir de ese embrollo. Un tema para seguramente tratar más adelante. Pablo, gracias como siempre por el tiempo y la predisposición. El tiempo y la disposición son lo único que yo tengo que agradecer a todas y a todos ustedes por tenerme en cuenta. Buena semana y por favor a cuidarse. Para los negacionistas del cambio climático, esta es la prueba más palpable y dejemos de echarle la culpa a la niña y qué sé yo cuánto. El cambio climático llegó para quedarse. Gracias, Pablo. Hasta la semana que viene. Adiós.